Hola, buenas tardes amigos y amigas de Epicentro. Hoy ha sido un día muy intenso en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso ha ido a la Asamblea Nacional a presentar su defensa en un proceso de inicio de juicio político en su contra por peculado. Ya vamos a entender de qué se trata este proceso, pero ha iniciado el juicio político, podría ser sacado del cargo o él tendría en todo caso unas bajo la manga que puede utilizar antes de la votación. De todo eso vamos a hablar con un amigo de Epicentro, ya lo hemos tenido aquí varias veces, es el analista internacional desde Ecuador, Alan Catey, que conoce muy bien lo que ha pasado y que nos puede ayudar a entender este proceso. Hola Alan, bienvenido de nuevo a Epicentro. Claro, Elvira, qué gusto, ¿cómo están? Muy bien, pues empecemos con el discurso del presidente. El presidente Lasso ha ido hoy a la Asamblea Nacional, ha volteado su estrategia diciendo que él es quien acusa a sus acusadores, que él es totalmente inocente, reitera su inocencia y los acusa a ellos de querer destruir al país. Primer punto, esa una buena estrategia no los pondrá peor, más radicalizados y puede complicarle su situación. No pienso que cualquier cosa que diga el presidente vaya a cambiar la actitud de los partidos que están buscando su salida. Los partidos que han buscado la salida de Lasso lo han hecho prácticamente desde el primer día, desde su posesión. Este es básicamente el cuarto intento que hace la oposición para sacar al presidente. El más grave ocurrió hace un año, justamente, cuando hubo las movilizaciones indígenas en junio, en el mes de Sí. junio pasado, y el Congreso se agarró de esas movilizaciones que de hecho, en cierta manera, eran auspiciadas por partidos que buscaban pescar a río revuelto en ese momento, eh, y acusaron y pidieron la salida de Lasso basados en una supuesta grave conmoción interna. Una grave conmoción interna que había sido causada por ellos mismos. Claro, porque habían Entonces, promovido esas protestas. justamente. Entonces, claro, pensar que el discurso de Lasso va a, de alguna manera, variar la postura que se viene manejando desde el inicio de su gobierno para sacarlo, no me parece que vaya a afectar en nada al resultado del asunto. Más bien pensaría que Lasso mandó un mensaje a los legisladores que de alguna manera no están alineados con las definiciones de sus directivas partidarias. Ajá. Él Y están dudando, digamos. o que definitivamente han expresado algún tipo de objeción o de duda respecto de la validez del proceso que se está siguiendo en contra del presidente. Y que son algunos, no se trata de uno o dos, es un grupo relativamente grande. Son escisiones que se han producido en algunos de los partidos. El caso del Partido Social Cristiano ha perdido en la semana pasada 4 o 5 de sus miembros, al punto que el Partido Social Cristiano ya no es una bancada desde el punto de vista de la legislación parlamentaria ecuatoriana, que Ajá. ya no, dejó de ser una bancada. A ese punto ha llegado la disgregación del Partido Social Cristiano. Y cosa parecida, tal vez no tan extrema, se ha dado también en Pachacutic y se ha dado también en la izquierda democrática. Entonces, hay esta situación que realmente no se sabe, y eso se lo verá el día de la votación y no antes, qué porcentaje o cuántos de estos legisladores se alinearán en contra del juicio político y cuántos no. Ese, me imagino, es la razón por la cual el presidente Lasso en su discurso de hoy se refirió mucho a esos legisladores, llamándoles a la cordura, invitándoles a la defensa de la democracia, porque obviamente hay la posibilidad de que esos legisladores en su momento se alineen en contra del juicio político.
Sí, entonces empecemos por el principio para explicar sencillamente de qué acusan a Guillermo Lasso. A ver, inicialmente hubo un abanico de acusaciones que fueron presentadas y ese abanico quedó reducido a una acusación admisible, lo cual no significa de ninguna manera que sea Culpable. que haya una admisión de culpabilidad, admisibilidad a proceso que reconoció la Corte Constitucional y que es el tema del peculado. Es decir, la única causal por la cual se le puede juzgar al presidente Lasso es por peculado. Y por peculado, de acuerdo a la definición legal de la palabra en la legislación ecuatoriana. No puede ser juzgado por ninguna otra razón. Y, obviamente, como en todo juicio, se debe probar, y es el acusador el que debe probar la culpabilidad del acusado. Entonces, una vez definido por parte de la Corte Constitucional cuál era el cargo por el que tal vez se podía encausar al presidente para llevarlo al juicio político, quedó definido que este sería el peculado. Había que presentar pruebas para demostrar el peculado que se plantean en torno a un contrato que se firma por parte de la flota petrolera ecuatoriana con una empresa proveedora de buques para el transporte de petróleo en el año 2018. Es decir, cuando Lasso no era presidente. Cuando Lasso no era presidente. Y sobre ese contrato se celebra o se establece luego una adenda al contrato en el año 2020, cuando Lasso sigue sin ser el presidente de la República, ¿no? Entonces, no es Lasso quien firma el contrato, no es Lasso quien firma la adenda, con lo cual la acusación se Es porque, vuelve, se es porque no vuelve cortó el contrato. se vuelve totalmente endeble, ¿no? La Claro. acusación no tiene, jurídicamente hablando, no tiene un sustento. Definitivamente, o sea, este es un consenso de todos los abogados constitucionalistas serios que se han pronunciado al respecto, todos han señalado la falta de un elemento probatorio esencial que sería la firma del contrato por parte del presidente de la República. Eso no se dio, nunca se ha dado, y por lo tanto el sustento jurídico de la acusación se cae. Ya en el proceso, de hecho, la Comisión de Fiscalización del Congreso conoció las acusaciones, conoció las pruebas y revisadas las pruebas, la Comisión de Fiscalización del Congreso estableció que no había causales para el juicio. Este hecho es importante por una razón, porque para poder incoar el juicio en el legislativo es necesario el informe de la comisión. Y como ese informe fue rechazado por la legislatura, no hay informe. Sin informe, el presidente de la República no tiene sobre qué defenderse. ¿Y Es decir, entonces cómo llegaron al pleno de la Asamblea Nacional si no había informe? mira, lamentablemente el grado de falta de respeto a la legalidad, a los procedimientos legales, a los procedimientos de reglamento incluso, eh, han llegado a un punto absurdo, han llegado a un punto en el cual se evidencia de manera absoluta que aquí nadie está preocupado por que le hayan perjudicado al Estado o porque puede haber habido algún negociado, alguna cosa en el tema. A nadie le interesa eso. Lo que le interesa a la oposición de UNES y de Pachacuti parte, Izquierda Democrática parte y parte del Partido Social Cristiano es
la destitución de Lazo. Ese es el único objetivo, más allá de cualquier razonamiento que se pueda hacer. A Lazo lo podían haber acusado de asesinato, sin cuerpo, sin arma homicida, sin motivo, y de todas maneras habría sido condenado en el juicio, o habría llegado al juicio en la forma en que llegó. A ese punto, lamentablemente, se ha llegado en la, voy a usar el término que corresponde, en la ilegalidad de parte de la institución encargada de crear las leyes en el Ecuador, que es el legislativo. El legislativo. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento ahora? Ya lo llevaron sin informe de fiscalización, él ya presentó pues su descargo, que es un discurso muy vehemente, con el hashtag yo los acuso, les voltea la torta, explica pues que él no fue el que firmó el contrato, eso ya terminó. Ahora están todavía en debate, pero va a haber votación, ¿cuántos votos necesitan y cuándo sería esa votación? Básicamente, la discusión en la que están hoy día es una parte ya de lo que podría llamarse el proceso de juzgamiento, ¿no? Ajá. No, en principio, el plazo para para la votación por la destitución es de 5 días. Es decir, el próximo sábado podría ser el día en que se vote ya por la destitución del presidente. Para ello, ¿cuántos votos necesitan? Para poder aprobar la destitución se requiere 92 votos, es decir, 2/3 de un parlamento de 138 legisladores. 2/3 son los requeridos, una mayoría calificada, que tendría que tener la oposición para lograr la destitución. En el juicio anterior, en el que se dio hace un año, por el tema de las graves protestas que se suscitaron, la oposición logró 80 votos. Hay una situación que en este momento ha generado dudas respecto de la posibilidad de que obtengan los 92 votos, que se dio en la renovación de autoridades del Parlamento, de la Asamblea, el fin de semana que pasó, en la cual el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, fue reelecto con 96 votos, lo cual hablaría de una eventual mayoría segura, de un bloque seguro de 96 legisladores que serían 4 más de los que requieren para la destitución. En esa medida, la situación del presidente es una situación bien expuesta, porque el día de la votación, si la cosa está tan estrecha, mucho me temo que van a circular muchísimas tentaciones, para llamarlas de alguna manera, entre aquellos legisladores que sean los que definan el fiel de la balanza. Ajá. Y obviamente esto va a generar de una u otra forma y de uno u otro lado, o generaría una cantidad de especulaciones y dudas que para nada van a servir respecto de la respetabilidad institucional que la Presidencia de la República y el Legislativo deberían poder tener. Ajá, para que entendamos mejor, así un poquito en peruano, usted me está hablando de que podría haber una negociación de voto a voto. Seguramente. Ya, y eso puede comprometer al presidente, finalmente, si necesita salvarse y negociar voto a voto, eso puede ser. Sí, o sea, eso puede ser motivo de todo tipo de críticas y de todo tipo de situaciones. Sí, La bueno, otra opción. pero hay otra estrategia que él tiene, digamos, otro as bajo la manga del que se ha hablado mucho. ¿Qué es eso de la muerte cruzada? ¿En qué momento lo podría plantear? ¿Qué puede ocurrir y cuándo podría ocurrir si es que es así?
La muerte cruzada es una disposición constitucional por la cual el presidente de la República puede, por una vez dentro de los 3 primeros años de su periodo, proponer la muerte cruzada que implica la disolución del Congreso, Ujú, que el presidente se queda en su cargo gobernando durante el periodo que tome la organización de las nuevas elecciones, que más o menos se estima será de unos 6 meses, ujú. gobernando por decreto durante ese periodo. Ajá. Esa posibilidad la podría ejercer el presidente siempre y cuando se cumplan ciertos causales. Y estos causales son señalados en la Constitución, una grave conmoción interna, un Ujú. bloqueo permanente de la Asamblea de los proyectos del presidente y por lo tanto de la gobernabilidad del país. Y eso está ocurriendo, digamos, ¿o no? O sea, Absolutamente. yo no creo que la Corte Constitucional podría objetar absolutamente nada Mm, respecto de la propuesta de muerte cruzada de parte del presidente en vista de lo que ha sucedido con todos los proyectos de ley, con toda la legislación que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea, que son algo así como 25 leyes distintas, ninguna de las cuales ha sido aprobada por el Congreso, ujú. por la Ya. Asamblea. Es decir, la, eh, La la evidencia está. demostración, la demostración del bloqueo por parte de la Asamblea no puede ser más obvio, no puede ser más evidente. Ujú. Entonces, ¿Y la tercera condición? bueno, esas son Ah, ya, las ya. dos condiciones esenciales. Y él puede hacerlo antes de que voten, evidentemente. Antes, el rato que se entra a la votación, obviamente ya estamos hablando de un proceso encauzado y ya abierto para la destitución. Ujú, Ahorita estamos en la fase del juicio, estamos en la fase de pruebas, el descargo del presidente y la acusación de parte de los legisladores. Y en este momento estamos en la discusión motivada de los argumentos que ha presentado por una parte el presidente y por otra los acusadores. Esa ujú, es la etapa en la que estamos ahora, ¿no? ujú. Entonces, si el presidente ve que ¿Que van a tener los votos? no van a tener los votos. ¿Por qué? Se llegó a una negociación, porque Ujú, esa es la otra opción. Es claro. decir, que por debajo de la mesa, el presidente de la República llegue a un entendimiento con los partidos opositores respecto de temas que a ellos les resultan importantes o esenciales Ujú, y que eso desmonte el tema del juicio político o de la condena por el juicio político. ujú. ¿Cuáles son, cuáles son el centro de las aspiraciones de UNES en relación a este tema? Básicamente se refiere a la situación jurídica penal de, del expresidente Correa, del expresidente Glass y de una cantidad de exfuncionarios del gobierno de Correa que han sido condenados por diversas Ah, causas de corrupción. ya. Entonces, ¿quién mañana se llega a un entendimiento y de pronto la Corte Suprema o la Corte de Justicia resuelve revisar el proceso del presidente Correa, el caso Ujú. Soborno, Sí, el caso Arroz Verde, como lo llaman en sí. la Está jerga condenado a judicial. 8 años, Correa. Así es. Y se reabre el proceso y se encuentra que, caramba, el presidente ha sido inocente y que se le ha condenado injustamente y se revierte la sentencia. Eso obviamente nos estaría mostrando que hubo un acuerdo bajo la mesa para salvar la presidencia, terminar el periodo, pero permitir el retorno Ujú. de los encausados, de los actuales encausados. Esa es una opción. Esa es una opción. Claro. La otra opción es, obviamente, que
un grupo de legisladores tome conciencia de que el proceso es un proceso viciado de nulidades evidentes y que no le interesa participar en ese tipo de proceso. Y en esa inestabilidad que va a generar. Y la inestabilidad que va a generar, que puede ser un boomerang para ellos en sus aspiraciones electorales futuras, y que resuelvan no apoyar la destitución y no se llegue a los 92 votos. El tercer escenario que tendríamos es que el presidente se dé cuenta que llegado al Congreso, el riesgo de ir porque hay apenas 1 o 2 votos que están entre que se salva o que no se salva, y diga yo no me puedo correr ese riesgo y pase la muerte cruzada y presente el proyecto de la resolución de muerte cruzada. Y tendríamos elecciones presidenciales y de Congreso dentro de 6 meses. Más o menos, no hay un plazo exacto definido en la ley, pero más o menos estimaríamos que en unos 6 meses se estaría convocando a elecciones, lo cual implicaría 6 meses de absoluto desorden, de absoluto desconcierto en el país, que ya ha tenido pues episodios como el del año pasado que significaron lamentablemente para el país un dispare importante en su riesgo país, que pasó de 1.200 a 1.900. Eso significa que de pagar un interés del 12% por el dinero que se consiga para créditos, se pasa a un 19 o 20%. Claro. El costo, bueno, es decir, el costo del país es gravísimo. Ecuador ya lo ha vivido, tuvo 3 presidentes caídos y sigue en una gran inestabilidad ahora, y el Perú lleva años viviendo esa historia. Alan, gracias por ayudarnos a entender este proceso tan complicado en Ecuador, y vamos a estar pendientes qué pasa el sábado, si es que hay votación o antes. Muchas gracias a ti, Roselvira, y si pasara cualquier cosa así extraordinaria, Ahí de la estamos. cual no estoy en forma alguna exorcizando, porque aquí, como decía alguien por acá en el Ecuador, yo he visto en política hasta tostar granizo. Oh, por Dios. Muchas gracias, Alan, por estar Encantado. aquí. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao.